A pesar de que en la miniatura del vídeo hayáis podido leer la palabra fantasma sobre la imagen de Rubén Gisbert, este vídeo no es ninguna apología al insulto ni busco ningún efecto dialéctico para denostar su imagen ni su reputación intelectual. Hago este vídeo simplemente como muestra de mi opinión ante el movimiento Rompe tu Voto, que si bien considero interesante, en última instancia para mí no es más que la persecución de un fantasma que nunca se dejará alcanzar del todo. No conozco a Rubén personalmente y tampoco tengo el más mínimo interés por entrar en ningún tipo de debate al respecto. Si quieren pueden criticar, enmendar o ampliar mi exposición en los comentarios del vídeo. Estoy seguro de que habrá muchas cosas con las que no estaréis de acuerdo, pero por favor, háganmelo saber de forma educada. Pasen y vean. Sinceramente creo que hay una opción más perspicaz y práctica que la de romper tu voto, y es la de utilizarlo de forma inteligente para cambiar ciertas cosas. No se podrán cambiar todas, eso es cierto, pero algunas sí. O al menos se puede llegar a evitar que ciertos individuos determinen tu forma de ver la vida y de entender la libertad. Miren, yo no voy a decirles a quién tienen que votar, pero sí puedo decirles que la política se ha convertido en un show mucho más esperpéntico desde la aparición de la izquierda más recalcitrante. Sabíamos que todo era un circo deleznable, eso ya lo sabíamos, pero ahora debemos lamentar también algo más, y es que la poca cordura institucional que nos quedaba se ha visto terriblemente mermada por una especie de involución moral que ha convertido los mítines y las campañas en una especie de sálvame parlamentario en donde ya solo parece importar el que más grite, diga o no la verdad. Ahora lo que vende son los aspavientos y los teatrillos de poca monta. Se hace por tanto necesario aclarar que la disyuntiva que verdaderamente deberíamos valorar no es la de socialismo o libertad, sino la de circo o educación. ¿Saben ustedes lo que le pasaba a los cristianos en el circo? Y aún así os digo que esto no se trata de religiones ni de confluencias, sino de no perder aún más el rumbo de ese talante y de esa educación que en algún momento de la historia nos puso como faro de ciertas civilizaciones, pero que ahora con tanta filfa nos ha relegado a la retaguardia de un mundo determinado por el engaño, la crueldad y lo superfluo. Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Cabe recordar estas palabras de Kapuscinski, ahora que todo parece girar en torno no a los hechos, sino a las opiniones. Ahora lo que venden son las opiniones, y cuanto más circo contengan mejor, porque al parecer eso es lo que prefiere la mayoría, que yo no sé si será o no inculta, pero lo que sí sé es que al parecer prefiere mantenerse obnubilada por el entretenimiento superficial de esa sopa boba que nos sirven los medios y los mediáticos. Para mí, utilizar tu voto de forma práctica es mucho más inteligente que romperlo, porque rompiéndolo lo único que consigues es dar ventaja a quienes han forjado su esencia política sobre la cláusula de que si tú no haces política, otros la harán por ti. Y puede que tú veas más digno no actualizar tu derecho al voto en cada elección, pero si esperas que ese enaltecimiento de la dignidad lo sienta de igual forma aquel que basa su existencia en la persecución del poder, es que eres un ingenuo y no has comprendido para nada de qué va todo esto. Y ser así de iluso tiene consecuencias, porque como dijo Platón, uno de los castigos por rehusarte a participar en política es que terminarás siendo gobernado por hombres inferiores a ti. Y esta frase no es que sea válida porque la diga Platón, yo no pretendo hacer de todo esto un argumento ad veracundiam, simplemente digo que mires a tu alrededor y compruebes si esa dignidad que persigues es de hecho posible en instituciones enquistadas en el fraude y la corrupción. Y evidentemente ahora surge una pregunta obvia, ¿debemos entonces doblegarnos ante la corrupción y seguir el juego de un sistema fraudulento? Pues esa pregunta sugiere un debate interesante, y quizás ese debate, bajo el paradigma de la lógica filosófica, pudiera arrojar conclusiones ilusionantes y esperanzadoras. Pero lamentablemente el mundo es mucho más sucio que la filosofía, y aplicar conclusiones filosóficas a sistemas mundanos es, al menos en política, tan ingenuo como creer en el ratoncito Pérez. Con tu voto no vas a poder cambiarlo todo, eso es cierto, porque lamentablemente España está endeudada como país y su evolución y desarrollo dependen en gran medida de otros factores externos que nos privan de cierta autonomía y libertad para poder decidir el total de nuestros asuntos como pueblo. Lamentablemente con tu voto no vas a poder cambiarlo todo, pero puedes hacer presión y conseguir que no entren en el gobierno aquellos que a lo largo de la historia solo han demostrado que saben aumentar esa deuda y que nos llevan a todos hacia cotas cada vez más elevadas de paro y miseria. Con tu voto no podrás cambiarlo todo, eso es cierto, pero si lo rompes estarás facilitando el camino para quienes pretenden gobernarnos con el discurso del miedo, la falacia de la polarización y una gestión basada en la carestía y el oprobio. Señores, lamentablemente la dicotomía política que suscitan estos tiempos ya no es la de votar o no votar para sentirnos más dignos, sino la de a quién votar para sentirnos más protegidos. Usted quizá no quiera verlo, pero la política no es ningún paseo por el campo, es una batalla que pierde el primero que desiste. Y tal y como yo lo entiendo, romper tu voto es desistir ante todos los que están preparados a
a ocupar tu puesto en cuanto digas adiós. Y no esperes ningún tiempo de luto, porque la historia nos ha enseñado que las oportunidades las pintan calvas y al final lo que importa es quién decidió aprovecharlas primero. Si esperas cambiar las cosas rompiendo tu voto, es que no has comprendido que en gran parte la historia de España se fraguó bajo el influjo notable y descarnado de la picaresca. Somos más pícaros que otra cosa. Y quizás me equivoque, pero tal vez también vosotros estéis utilizando el lema del rompe tu voto como pícara estrategia para formaros complejos con los que ganaron la vida. Pero ese es otro tema. Lo cierto es que salvo contadas excepciones que no suponen más que una anécdota, somos pícaros, envidiosos, fraudulentos y muy tendentes a barrer para casa. Y para mí romper tu voto es tan ingenuo como admitir que puedes cambiar esa naturaleza de los hombres. Pero echa un vistazo a tu alrededor y dime si esa dignidad que vanaglorias no brilla por su ausencia. Miren, el otro día, tras el rifirrafe de Rocío Monasterio, Pablo Iglesias volvió a la SER a decir lo siguiente. Hablando aquí veo en Telecinco que aparece Eduardo Inda, que es quien ha hecho popular y famoso el discurso de la ultraderecha, y que eso se pueda normalizar como una opinión más. La mentira, el insulto, el ataque, eso hace mucho daño a nuestra democracia. Señores, hasta estas declaraciones, Ángels Barceló ni le cortó en ningún momento ni le recriminó nada sobre su actitud. Sin embargo, por otro lado, Rocío Monasterio fue entrevistada en Televisión Española y la entrevistadora, además de estar interrumpiéndole en todo momento, le dijo en cierta ocasión: «Señora Monasterio, yo soy la que hace las preguntas». Poco después le preguntó sobre los menores no acompañados y volvió a interrumpirla para decirle que no podía utilizar la palabra mena en sus respuestas. Y yo en ese momento me pregunto, ¿de qué sirve una entrevista si la presentadora, además de hacer las preguntas, también dice cómo deben ser las respuestas? ¿Es esa la libertad de expresión que queremos? ¿Por qué a Pablo se le permite tanto y a Rocío tampoco? ¿Nadie ve el doble rasero? ¿Nadie ve la doble actitud? ¿Esa forma de hacer bullying al que piensa distinto? Romper tu voto es como admitir no solo que puedes cambiar el sistema político, sino que puedes cambiar el universo mediático. Y permíteme que lo dude, porque para ello tienes que cambiar primero la envidia, el resentimiento y la banalidad intelectual del ser humano que vive como a granel. Y vamos a ver una cosa, en este punto y para ser justos, hay que admitir que el objetivo último del movimiento Rompe tu voto es el de configurar de forma apartidista unas reglas del juego que sean justas y realmente democráticas. Y suena bien, no se puede negar, pero lo cierto es que uno de los requisitos para poder llevarlo a cabo es que haya una abstención suficiente en las elecciones, porque ellos consideran que eso deslegitimaría al gobierno y se podrían empezar a cambiar ciertas cosas. De nuevo, permíteme que lo dude, porque ahí tenemos el ejemplo de las últimas elecciones parlamentarias de Venezuela, con una participación de apenas el 30%, y la cosa no parece que cambie demasiado. Si tanto empeño tenéis en demostrar que vuestra teoría funciona, ¿por qué no intentáis implementarla primero en Venezuela, donde las condiciones de abstención os son óptimas, y si lo conseguís nos traéis de vuelta el sistema avalado por vuestro éxito? No siempre uno es profeta en su propia tierra. ¿Por qué os empeñáis en hacerlo concretamente aquí, cuando en realidad no buscáis el éxito de una sociedad determinada, sino la dignidad de unas reglas concretas? Y otra pregunta importante, ¿qué os hace pensar que vais a conseguir algo que no consiguió ya el propio García Trevijano, que probablemente fuera mucho más inteligente que todos nosotros juntos? Es cierto que ahora, con las redes sociales y el empuje de ciertos influencers, podréis llegar a muchas más personas, pero es que tal y como yo lo entiendo, no se trata de cambiar a muchas personas, sino de cambiar la esencia en sí misma de la naturaleza del ser humano. Y perdona que te lo diga así, pero eso es como perseguir a un fantasma, una peligrosa entelequia lábil que no se dejará nunca atrapar del todo. Por eso para mí romper tu voto es como desistir, es como ponerse una zancadilla a uno mismo, y si piensas que los demás te van a esperar en esta carrera política, es porque no has aprendido nada de la vida. No rompas tu voto, utilízalo de forma inteligente para defenderte de los que pueden arruinar tu futuro. Y repito por si se ha olvidado, esto no es ningún ataque personal hacia Rubén, esto es simplemente una opinión cualquiera. No rompas tu voto, no rompas tu derecho a ser libre. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.